Muy bien chicos, como les había dicho, esta semana iba a subir un video, ya que por cuestiones del trabajo no estoy en mi casa y pues no puedo grabar lo que viene siendo la clase por Meet, como les había dicho desde el día, creo que sí, desde el día lunes, que esta semana iba a ser por un video, ¿no? Iba a ser un video muy corto porque solo vamos a ver los movimientos bélicos que son y los tipos de movimientos bélicos que existen. Ya ven que estuvimos hablando sobre las guerras y dejamos una tarea ahí de las guerras que no todos han enviado. De hecho, solo han enviado como 5 o 6 personitas y en la clase éramos 14 15 por ahí, más otros que están apuntados que preguntaban la tarea pues por inbox. Les recuerdo que si no han enviado la tarea, pues aún están a tiempo de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es un movimiento bélico? Es un movimiento dirigido hacia la guerra, en otras palabras, hacia el conflicto armado entre dos o más agentes. Entre dos o más agentes se refiere ante dos grupos. Usualmente, la mayoría de las veces nos referimos a dos naciones, ya sea Cuba y Estados Unidos, Irak y España, no sé, Alemania y Francia. O sea, usualmente la mayoría de las veces van a ser dos países. Pero porque aquí no le dicen entre dos países y le dicen agentes porque hay veces, muy raras veces, en las que son grupos dentro de un mismo país. O sea, por ejemplo, en las revoluciones, en las guerras civiles, son, no son entre dos países, sino son entre dos grupos, pero ambos del mismo país, ¿no? Eh, los mexicanos liberales contra los mexicanos conservadores. Y ahí se dan un conflicto armado. Recuerden que pues, para que sea un conflicto armado, un movimiento bélico, es un conflicto en el que se usan armas, en el que se intenta hacer daño al otro grupo para ganarle y dominarlo. Entonces, eso sería un movimiento bélico. Y pues hay varias clases. Entre ellas se resaltan 5 que vamos a ver a continuación, que es la guerra preventiva, que es cuando una nación ataca a otra con el argumento o con la excusa de que esa otra nación los iba a atacar a ellos primero. Un ejemplo sería, creo que en 2006, sí, 2006, Estados Unidos atacó a Irak y se inició la guerra de Irak, de hecho, porque dijo, no, Irak nos va a atacar, así que yo lo voy a atacar primero pues, para que él no me ataque. Eso es una guerra preventiva, en el que tú dices, yo atacaré a tal país porque ese país me quiere atacar a mí o ese país tiene conflictos conmigo y posiblemente me vaya a atacar en los próximos meses, así que yo lo voy a atacar primero. Eso sería una guerra preventiva. Ahí pasamos a lo que son las guerras santas, que son guerras que son provocadas por motivos religiosos, ya sea por diferencia de creencias, porque desde hace siglos y siglos y siglos sus religiones estaban en conflicto o ya estaban en previa guerra por esta misma razón de creencias, ¿no? Una sería la de los musulmanes, que hasta la fecha sigue habiendo estos conflictos, esos enfrentamientos. Por ejemplo, los que vieron la película de quién quiere ser millonario, ahí sale una parte en este conflicto en el que y llega una parte en la que a la mamá del protagonista la matan en uno de estos conflictos provocados entre estas dos religiones. Para los que ven la película, pues ahí se van a acordar que la mamá se murió pues en este conflicto, ¿no? Esa era una guerra santa. Los que han visto la película del Miocid, donde se enfrentan musulmanes y españoles, o sea, musulmanes y católicos, pues esa es otra guerra santa, ya que ahí estaban luchando para ver cuál era la religión verdadera. Y esa pues obviamente sería una guerra santa porque fue una guerra provocada por motivos religiosos, ¿no? De ver cuál era la religión que iba a dominar esa parte. Luego tenemos lo que son las guerras civiles, que como les comentaba hace ratito, casi todas son
entre dos países, pero hay algunas que son dentro del mismo país, ¿no? En este caso, entre las guerras civiles, que son guerras de, por ejemplo, las revoluciones, en las que un país hay conflictos internos, ya sea porque el gobierno y el pueblo no están de acuerdo, entonces el pueblo se une y entra en lo que es un pues, conflicto armado, conflicto por medio de las armas y de la violencia, intentar de tomar el poder del gobierno. Hay veces, por ejemplo, en lo que pasó en Colombia, de que otro país da apoyo, pero el que dé apoyo o el que dé cierto armamento no lo convierte, o sea, lo convierte en un agente, pero aún así la guerra o el conflicto directo está entre miembros del mismo país. O una película, para los que les gustan las películas, me gustan mucho las películas, y les voy a estar dando ejemplos de películas, es los que vieron... Ay, es que se me volvió el nombre. Es... Ay, no sé. Una voz silenciosa. No, no, una voz silenciosa es un anime, perdón. Voces silenciosas. O sea, no, voz silenciosa no, porque voz silenciosa les va a salir la película de anime de la muchacha que habla con lenguaje de señas. Y la de voces silenciosas es una película que habla sobre la guerra en Colombia o la guerra civil en Colombia. Para los que gusten verla, la pueden ver. Es una película de unos niños que están pues en la guerra y ven eh, cómo son reclutados sus familiares, cómo viven la guerra. Está muy triste, así que los que no les gustan las películas tristes o no les gustan las películas de guerra, pues no la vean, ¿no? Pero si a alguien le gustan las películas, no tiene problemas con esto, la puede ver para que tenga un ejemplo, pues, de que sería... Por último, tenemos estas dos categorías, que es la guerra sucia, que es cuando un país ataca a otro sin que nadie haya sabido nada previamente, ¿no? Sin ninguna declaración de guerra, eh, sin que haya una excusa aparente. Simplemente un día, paz, sucedió el ataque. Está, por ejemplo, la guerra de las 3 horas, en las que Alemania atacó a un pequeño poblado de Polonia. Se le llama la guerra de las 3 horas porque literalmente un día llegaron los alemanes y bombardearon todo. Y después Polonia dijo, ¿sabes qué? Ya es que nos rendimos, nosotros ni siquiera pues estábamos preparados para la guerra porque nunca se hubo una declaración, nunca se nos dijo que teníamos conflictos tú y yo, simplemente un día llegaste, bombardeaste y pues, y ya, ¿no? Eso sería una guerra sucia, que es una guerra sin aviso, es una guerra que no dicen, hey, tú, tal país, tenemos problemas contigo y vamos a ir a... o sea, ni siquiera inicia una negociación de, tenemos problemas contigo, a ver, ofrécenos paz o algo para regalarnos, o va a haber guerra. No, ahí directamente es, un día amanece, pa, guerra. Y de hecho, pues fue la guerra a las 3 horas porque duró menos de 3 horas de lo que llegó bombardeado y que Polonia por fin pudo rendirse, ¿no? Luego tenemos, ya por último, las guerras frías, que son las que, bueno, aunque todas se siguen dando, ¿no? Esta pues pasó la última por ahí de los 80 de los 90 todavía estaba, que la Guerra Fría se basa más en el espionaje y no entre... mm, mm, ahí no entran tanto los campos de batalla, pues en sí, no es como que se van a un lugar y empiezan a tirarse con tanques y cohetes, sino que las guerras frías se llaman frías principalmente porque no hay armas, sino que son guerras de espionaje, guerras de sabotaje. La guerra fría más famosa fue en la que pasó entre Rusia, en la que ambos están compitiendo para ver quién era la mejor nación, para ver quién llega primero a la luna. Y pues un ejemplo de esto fue que se estuvieron saboteando, estuvieron enviando espías al otro país para robar información, para robar inventos, secretos de Estado. eh, Intentaron de hacer que el otro país tuviera crisis económica. Entonces, esta sería una guerra fría.
Y les tenía planeado más preguntas, sin embargo, porque algunos todavía no entregan la reflexión anterior, pues les voy a dejar solo 3 para que tengan tiempo de aquí al lunes a mediodía, pues ya tenerlas todas, porque recuerden que estas preguntas las vamos a volver a ver y se las voy a preguntar ahí en la clase de, a ver, ¿cuál es tal? Y las preguntas son, de hecho aquí lo dicen, ¿no? Antes del lunes porque se lo voy a preguntar. Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una guerra preventiva y una sucia? Pregunta 2, ¿por qué una guerra civil solo participa un país? Y pregunta 3, ¿un conflicto armado y una guerra son lo mismo? ¿Sí? ¿No? Entonces, chicos, estas serían las preguntas que les dejo hoy de tarea. Es un video muy chiquito, como les he dicho, de unos 10 minutos. Bueno, entonces, recuerden, este día lunes a mediodía, pues vamos a tener una clase por medio del Meet. Muy bien, chicos, los dejo y hagan la tarea.